vaso acá, Guillermo. Acá tenés un vaso. Ah, tengo. Sí, sí, pero dame. Ah, bueno, listo. Acá, Ya está. acá tenés uno. ¿Y cómo se usa? Ah, sí. Exacto. ¿Está? Bueno, muy buenos días. Estoy encantado de estar aquí. Sí, es un ambiente muy cálido, en más de una dimensión. No sé qué se cayó ahí. Yo creo que gente como nosotros, muchos de nosotros que vamos a estar hablando acá, nuestra mejor contribución es traer temas que están un poquito afuera del debate aquí, pero relacionados. Traer un poco el mundo. Y es el mundo que estamos viviendo hoy día, es decir, países, nos guste o no, dependen muy fuertemente de las condiciones externas. Entonces, me pidieron que diera ese tipo de charla y, por supuesto, hay tantos temas que uno podría pasarse todo el día. Y elegí dos temas. El primero es las finanzas mundiales, tema que yo voy a empezar a hablar acá. Y luego, durante el curso del día, vamos a estar presentándolos con más detalle. Y después, obviamente, el tema de la inflación crónica. Pero con la destrucción del agua y que se cayó algo acá, me olvidé en primer lugar de agradecerles al banco en particular, a la Universidad de Itela, dos amigos muy queridos que en cierto sentido yo siento apoyan y fomentan, que en mi caso continúe estando muy interesado en articular algunos aspectos, más allá de que uno está interesado en seguir los fenómenos de los países, en particular la Argentina. Cuando uno tiene esta oportunidad también tiene que verbalizarlo y eso es muy importante. Y tener a tanta gente interesada es realmente muy agradable. Voy a tratar de ir más o menos rápido porque vamos a tener lugar también para preguntas y respuestas. Entonces, primero, más o menos rápido, probablemente no los va a sorprender lo que voy a estar diciendo acá, un poco de historia para recordar que el tipo de mundo en que estamos es que en 1998 habíamos tenido una experiencia muy fea y que si hubiéramos preguntado a cualquiera qué va a pasar si hay una crisis de Lehman, hubiéramos dicho es un desastre devastadora y no fue así. Más bien todo lo contrario. Luego de un susto en el 2008-2009, las regiones y los emergentes crecieron mucho de la mano de la China, que no esperábamos que iba a salir tan fuerte. Sin embargo, al poco tiempo, cuando ya creíamos que los emergentes salían por su cuenta, unos tímidos comentarios de Bernanke, muy técnicos, lo que se dio en llamar el taper tantrum, pegó un susto impresionante en los mercados y un impacto importante que todavía sigue. Digamos, se ha retraído, ahora está revirtiéndose eso, pero el flujo de capitales de manera importante y tuvo un impacto real. Lo que muestra que de todas maneras eh, eh, el sector externo sigue estando presente ahí y un poco marcando el paso, a veces de manera totalmente inesperada. Y luego de ese susto, se dijo, bueno, en el momento que realmente empiezan a subir las tasas de interés, que efectivamente haga más dura la política monetaria, ahí arde Troya. Y no ardió, no ardió Troya. Más bien, lo que estamos viendo, y lo vamos a discutir más tarde hoy día, es un influjo de capitales espectacular, que más bien da miedo. Porque es el mundo que estamos, para arriba, para abajo, por razones que los economistas no entendemos del todo. Entonces, bueno, uno podría decir, a lo mejor no
no hay razón para preocuparse. Hay más de una lectura de estas cosas. Uno puede decir, nos asustamos, pero no, fue un susto innecesario. Realmente el mundo sigue andando y no va a haber problemas en acceso de capitales para los emergentes. ¿Por qué preocuparse? Yo diría todo lo contrario. Vemos que los factores externos están siempre ahí. Y además, una cosa fundamental que más adelante vamos a seguir enfatizando, el hecho de que esta región ahorra muy poco. Y si uno ahorra poco y quiere crecer, necesita pedir prestado. Y si necesita pedir prestado, está sujeto a esos factores externos. No hay vuelta. Eso de decir, vivamos con lo nuestro, no tiene sentido si al mismo tiempo queremos crecer. Entonces, o encontramos una solución a la tasa de ahorro baja, que no la conocemos, o vamos a seguir viviendo en este tipo de mundo. Y además pasan otras cosas, la productividad en la región es muy baja, y todo esto se puede pensar de dos maneras, como es algo malo, y por otro lado, si es baja, se puede subir. Y fíjense la tasa de ahorro, si uno compara la línea roja es el Asia, lo que se llaman Asian Five, para tomar un grupo de asiáticos, y el otro que es Latinoamérica. Fíjese que la tasa de ahorro es muy inferior a la asiática. Y la productividad, que es esa línea ahí, fíjese a partir de 1980 creo, que se ha quedado básicamente planchada. Y por otro lado, todo esto que muestra que la región tiene vulnerabilidades, las cuentas corrientes, que es el endeudamiento externo, son significativamente negativas, y eso es una cosa peligrosa, porque quiere decir necesitamos, obviamente necesitamos para crecer, y lo estamos usando. A pesar de que no crecemos mucho, seguimos dependiendo de ese financiamiento. Y en la Argentina, eso es buena noticia o mala noticia, dependerá cómo uno haga el análisis, la cuenta corriente se está haciendo más negativa. Y los déficits fiscales se han expandido de forma peligrosa en toda la región. Ese es el punto que quisiera marcar, porque en la discusión que a veces yo leo informal en los periódicos, acá se habla del déficit fiscal como un problema importante, como si fuéramos muy diferentes al resto de América Latina. Y no es así. Lo que nosotros tenemos es inflación muy alta, pero no tenemos un déficit fiscal que sea extraordinariamente más alto a la región. Y bueno, todas esas cosas abren al país a la posibilidad de que lo que hoy día se llama sudden stop, parate repartido, ya sea de crédito externo o de crédito interno, como fue en Estados Unidos. La crisis de Estados Unidos, la de Lehman, no fue que le cortaban los fondos externos, sino que ciertos sectores, como el sector construcción, perdió acceso al mercado de capitales. Un poco de datos sobre eso. Fíjese, la cuenta corriente, otra vez, la roja es América Latina, y la azul es los asiáticos. Los asiáticos tienen superávit, son prestamistas hacia el resto del mundo. Nosotros pedimos prestado. Cuando uno es prestamista tiene una ventaja, puede dejar de prestar. Cuando uno pide prestado, uno no es el que decide si va a seguir pidiendo prestado. Uno quiere seguir pidiendo prestado, pero el que tiene la manija, digamos, es el prestamista. Por eso estos sudden stop a nosotros nos duelen tanto, y lo único que podemos hacer es un ajuste de algún tipo o de otro, porque no podemos forzar al que nos presta que nos preste. Y el balance fiscal, fíjense, estoy mirando toda la región, el balance fiscal se ha empeorado, y estos son datos del fondo, del WIO de octubre del 2017, cuando toma el promedio del fondo, está en más del 7% para la región. Es decir, en ese sentido, acá hay medio a rasgarse la vestidura con el tema del déficit fiscal. Yo no digo que no sea importante, pero tomemos perspectiva, ¿no? No es que en ese sentido, si uno dijera, mira, la Argentina, sí,
Lo que sí sorprende, claro, es la tasa de inflación, o si quieren, más que sorprende, lo que la distingue, dejando de lado casos patológicos hoy día como Venezuela, el déficit es la tasa de inflación, pero el déficit fiscal no está totalmente fuera de línea con el promedio. Entonces, esos son algunos temas que pueden ustedes querer que toquemos más adelante, tenemos todo el día para hacerlo. El otro tema que estoy seguro, desde ya, que estamos muy interesados acá, es lo que yo llamo inflación crónica. No inflación, saltito inflacionario, esa cuestión de que la inflación no se puede parar a veces, es difícil de parar. Y con eso hemos vivido en la región. Y como ustedes saben, un fenómeno que venimos de los 70 y 80 en la región, países como Argentina, Chile, Israel, Turquía, pero casi todos lo han eliminado el problema. Y nuestro compañero de ruta, Israel, que tenía en 1985, hizo un plan de estabilización, un mes de diferencia con el plan austral nuestro. Y desde entonces pudo parar la inflación, nosotros obviamente no, y ahora tiene el problema contrario, es el problema de la deflación. El dinero es muy tramposo, o le hace daño a uno cuando va demasiado para arriba o cuando va demasiado para abajo. Pero los países del norte hoy día tienen también problemas con el dinero. Por eso el tema de dinero, de precios, de inflación o deflación, no se puede tomar mecánicamente. Es difícil y es difícil de controlar. Pero de todas maneras, la inflación ha desaparecido, la deflación, otra enfermedad, ha aparecido. Y bueno, en ese contexto la Argentina es una excepción. Rápidamente, no quiero gastar mucho tiempo en esto, pero si ustedes miran la inflación en Estados Unidos, que es la línea azul, la tasa de inflación, tienen un periodo que ellos le llaman la gran inflación. Para nosotros es la pequeña inflación, 25%, 20%, que pudieron, pero la roja es la inflación de Estados Unidos, perdón, es la roja, la línea roja, lo otro no podía ser. Entonces es un periodo que logran controlar, está asociado con el precio del petróleo, y luego sí, la inflación se controla más adelante, y América Latina sigue bastante a Estados Unidos como el resto del mundo, pero se queda media clavada con inflación alta, por razones que podemos discutir, todas esas décadas, la década perdida de América Latina, etcétera, pero luego toda la región se alinea con Estados Unidos, y recientemente, si es verdad, todos están teniendo tasas muy bajas, la excepción, otra vez ahí se ve, en ese contexto es Argentina. Plan de estabilización, la mayoría de los planes se han basado en fijar la tasa de cambio. Nosotros hicimos un trabajo con Charlie Beck hace unos años, y donde queríamos mirar experiencias con tasa de cambio fija y fluctuante, y no encontrábamos casos de tipo cambio fluctuante. Eso hace muy interesante el caso argentino desde el punto de vista analítico, ¿no? Bueno, se utilizó la tasa de cambio, falló muchas veces, nosotros fallamos, pero otros países también tuvieron problemas con eso. Y hoy día, como les decía, la mayoría de los países emergentes tienen tasa de interés baja, y excepciones son otra vez Venezuela, Zimbabue, casos muy, muy especiales. Y además utilizan la tasa de interés como herramienta. Pero normalmente lo que uno ve es primero anclar con tasa de cambio, y luego, cuando más o menos se domina eso, se empieza a utilizar la tasa de interés, no al revés. Por supuesto, usar la tasa de interés, hay una correlación en usar la tasa de interés y que la inflación sea baja, pero hay problema de causalidad también. Usar la tasa de interés no garantiza que yo tenga inflación baja, ¿no? Y bueno, ustedes ven ahora los países, este es un informe reciente del fondo,
Si miran la primera línea van a ver que las tasas de inflación en América Latina son muy bajas y que la tasa de interés es muchísimo más baja que es la línea, no la última abajo, sino la penúltima. Ven que las tasas de interés son mucho más bajas que lo que son en la Argentina, obviamente, y la tasa de interés real, además, es más baja. Pero, en fin, ese es un hecho, la región está haciendo eso, y la Argentina está también utilizando ese instrumento. Y la pregunta entonces, bueno, ¿sirve o no sirve? ¿Cuáles son las debilidades de la tasa de interés? ¿Por dónde podría ser agua, digamos, eso? Entonces, como les decía, pocas veces es difícil encontrar, pero hay una experiencia muy interesante, que es la de Volcker en Estados Unidos. Uno dice, bueno, un país muy diferente, sí, claro, todo eso. ¿Y qué pasó? Y yo creo que vale la pena, yo invito a los economistas argentinos que vuelvan a ver esa experiencia, porque es bien interesante. Tiene una serie, tiene de antecedentes, en primer lugar, vinieron ambas luego de 10 años de inflación alta. En Estados Unidos se llamaba gran inflación y no se podía parar. Entonces, fueron 10 años que no sabía cómo parar. Uno lo asocia con el precio del petróleo, pero también ahí hay un debate. ¿Será que el precio subió porque la inflación era alta en Estados Unidos o no? En fin, pero de todas maneras, venían de 10 años que no había éxito en parar la inflación. Nosotros veníamos de la famosa década ganada, también, son 10 años. Ambos banqueros centrales, Volcker y Sturzenegger en este caso, iniciaron su mandato con un nuevo presidente de la República, Reagan y Macri, sin ningún track record, como se dice en inglés, antecedentes en parar la inflación, que iban a hacer. Es decir, desde el punto de vista de las condiciones iniciales, uno ve ciertos paralelos entre la credibilidad en consecuencia. Ambos tienen que enfrentar ese problema y me contaba Carmen que iba siguiendo el proceso en ese periodo y uno lee los trabajos que se hicieron en ese periodo, que todos estaban muy preocupados si eran creíbles y entonces estaban mirando la tasa de interés de largo plazo a ver si reaccionaba, si bajaba o no, y le costaba mucho bajar a esa tasa. Entonces, la credibilidad era un tema que estaba constantemente ahí sobre el tapete. Y los experimentos, los dos experimentos, la tasa de interés es mucho más alta que la tasa de inflación del momento. Ese es Volcker, ustedes recordarán, sube la tasa de interés enormemente. Hay cierto paralelo. La moneda se aprecia. Es sorprendente, se aprecia tanto, se aprecia tanto que en cierto momento llega a haber una reunión mundial para ver cómo bajar al dólar. El dólar se había apreciado enormemente en el mundo y estaba trayendo problemas. Es decir, la apreciación cambiaria está asociada con ese proceso. Aumenta el déficit fiscal en Estados Unidos, mucho. Nosotros decimos, nos quejamos que no baja. Pero en Estados Unidos, como van a ver en un momento, aumenta mucho y la cuenta corriente se empeora mucho y la deuda pública aumenta enormemente. Y la inflación se baja. No instantáneamente. Lleva 1 año y medio, empieza a bajar. Pero no fue una cosa de toco la tasa de interés y pasa eso. Mientras tanto, tenía todos, estaban acompañados por eso y además acompañados por una recesión inicial. Hay ciertos paralelos, ¿no es cierto?, entre ambos. Pero recordemos que la de Volcker fue un éxito y muchas veces se menciona eso como que la política monetaria dura puede servir, pero estuvo acompañado de todas esas cosas que acá se asocian, y yo creo que muchas veces con sentido, no es lo que estoy criticando, pero eso hay que hilar un poquito más fino para ver por dónde está el problema. Donde yo veo una diferencia interesante con la Argentina de hoy
es que Volcker contrae fuertemente el flujo de crédito al sector privado y además no tuvo cláusula gatillo. Es decir, como yo interpreto la cláusula gatillo es hacer los salarios flexibles. La tasa de interés es un instrumento que funciona si hay cierta inflexibilidad de precios y salarios. Si no la hay, esto ya estoy hablando a los economistas que conocen los modelos de lo que está atrás de eso, no tengo ancla, porque no tengo ni ancla nominal, ni la cantidad de dinero, ni la tasa de cambio. Entonces, en principio puede irse a cualquier parte, ¿eh? Y la cláusula gatillo lo que está diciendo, mira, si se pasó, yo ajusto todos los precios y salarios. En principio, ojo, no es un ajuste inmediato, así que no necesariamente va a traer problemas, pero ojo, porque si yo aflojo demasiado por ese lado, entonces me quedé sin ancla, entonces el sistema va donde quiere y luego se ajustan todos, precios, salarios y tasa de cambio va a seguir, porque nadie está controlando eso. Entonces, eso hay que tener cuidado. Yo creo que la cláusula gatilla es una gran diferencia con Volcker. Y además, el crédito al sector privado, no tomen nada de lo que yo digo como un consejo, que hay que cortarlo, pero que esto no me está funcionando. Ups. Bueno, aquí ven lo que les digo, el déficit fiscal, que estaba en 3% cuando sube Volcker, llega casi a 6% del producto. Y luego se recupera. El crédito al sector privado se contrae muy fuertemente, es decir, el flujo de crédito, 12% del producto, se cae a 6% del producto. Es fenomenal la caída de crédito. El que tiene crédito es el sector público, es el que absorbe con el déficit fiscal. Pero el sector privado le pega fuerte. Probablemente ahí está la fuente de la recesión fuerte que tuvieron, como 4% del producto. Mientras que cuando miro la Argentina, tomando las fuentes de Conviews, concentrándonos en la línea marrón, vemos que la tasa de expansión mensual es muy superior a la de crédito, y Javier lo mencionó en su presentación. Es decir, otra vez, esas cosas se pueden mirar como un éxito y obviamente hay razones para pensarlo. No tomen esto como una conclusión de decir esto está mal, pero el crédito se está haciendo. Entonces, medio que todo es expansivo y los precios, posiblemente por estas regulaciones y la cláusula gatillo en particular, está quitándole un poco el ancla al sistema y debilitando tal vez, podría, yo lo pongo como un tema para investigación, la tasa de interés. En ese contexto, entonces, la credibilidad es central. Porque ¿en qué anclo? Me tienen que creer, muchachos. Si no me creen, estoy medio sonado, porque yo ajusto todo. Entonces, la que yo escucho mencionar muchas veces acá es el déficit fiscal alto. Claro, eso es un problema, nadie lo va a dudar. Pero ahora estamos tratando de parar la inflación, ojo. ¿No? Son dos cosas. Lo otro es solvencia. Solvencia es un tema. Parar la inflación es una cuestión más monetaria que a veces se puede hacer en el corto plazo. Pero todos van a estar mirando a ver si es creíble, por eso es importante. Entonces, no hay duda de ello, pero cuidado, porque Volcker, como le decía, expandió el déficit fiscal y además nuestros compañeros de ruta acá en América Latina, que tienen tasa de interés muy baja, tienen una tasa de déficit fiscal alto también. Así que no digo que no va a ser un problema, pero eso nos debería llevar a pensar que las cosas son un poquito más complicadas. Vuelvo a repetir el gráfico que les mostraba recién, América Latina con déficit de 7%, donde la inflación promedio ya es debajo del 4%, está alrededor del 4% para la región. Sí, no hay una correlación
entre ambas cosas, tan mecánica, ¿no? Entonces, donde yo veo que es algo que hay que prestarle atención en la discusión sobre eso y la credibilidad, cosas como, no estoy diciendo que se elimine, ¿no? Pero cosas como que la cláusula gatillo lo limita, fuerte aversión al desempleo, obviamente por limitaciones políticas, pero si todo el mundo sabe que cuando aprieta el zapato yo voy a estar aflojando, porque no puedo no aflojar, entonces esa cuestión del gradualismo suena muy bien, pero el gradualismo tiene que apretar el zapato, si no aprieta en algún lado, ¿no? Y la tasa de cambio flexible, porque una manera de pensarlo es que ¿qué es la tasa de cambio? ¿Qué hace? Que el precio de los comerciables internacionalmente es totalmente flexible. Entonces, tengo la cláusula gatillo para los precios no comerciables, para los domésticos, y la tasa de cambio para los internacionales. De repente que tengo ahí un menú donde prácticamente todo es flexible, ¿no? Entonces, si yo tengo eso y tengo problemas para pararlo, no necesariamente yo por diciendo yo voy a seguir subiendo la tasa de interés, me van a creer. Si no me creen, entonces entro en una anomalía peligrosa. La anomalía peligrosa es que subir la tasa de interés, y no digo que estemos ahí, subir la tasa de interés sube la tasa de inflación. Y para los economistas en la sala, lo que me estoy refiriendo es esta igualdad originada de Fisher, que la tasa nominal de interés es igual a la real más la tasa de inflación esperada. Si la real está ahí más o menos fija, yo si subo la tasa de interés nominal, sube la tasa de inflación. Ese es el mundo. Entonces, por esa razón, cuando la política monetaria tiene que afectar la real, y cuando afecta a la real, muerde. Cuando muerde, en algún lugar hay una recesión. Después hay que elegir dónde, pero si no hay en ninguno y voy aflojando en todos, de golpe tengo esa anomalía. ¿No? Yo no creo que estemos ahí, pero yo quisiera alertar que la tasa de interés sola, por razones fundamentales de economía, dice, esto es Econ 101, como decimos allá en el norte. ¿Cuáles son las opciones? Y con esto termino. Hay muchas para discutir, e insisto, no estoy discutiendo el caso argentino. Si no alcanza, tal vez tengo que utilizar la tasa de cambio. En el caso argentino, todos sabemos el problema que eso trae, así que puede funcionar en algunos casos. Los agregados monetarios, y más directamente, Argentina tiene una ventaja con respecto a Estados Unidos. Estados Unidos dejó los agregados monetarios porque el desarrollo financiero hace que cuando ellos ajustan la base monetaria, hay muchos otros, lo que se llaman quasi-manis, que se generan, entonces eso tiene muy poca fuerza. Friedman creía que, y en su momento lo validó, empíricamente era válido, que los agregados monetarios tenían un efecto inmediato en la tasa o no inmediato, pero en 6 meses o algo así, de la tasa de inflación, pero se descubrió más adelante que eso no estaba funcionando también y por eso es que Volcker se pasó a la tasa de interés. Pero la Argentina, como decía Javier hace un momento, tiene todavía un sistema bastante, si bien está mucho más desarrollado, realmente es de los más pequeños en la región. Entonces, los agregados monetarios de repente muerden. Y luego, yo diría, prestarle mucha atención a lo que hoy día se está llamando políticas macroprudenciales. Hay que tener mucho cuidado con el crédito, porque el crédito, hay cosas que suenan muy bien, pero hay experiencias en que el crédito bancario se utiliza, los bancos son muy útiles para tener déficit fiscal que nadie mire, que nadie vea. Empieza a dar créditos que son maravillosos y la gente se puede hacer sus casas y todo eso, pero el día de mañana por ahí no los puede pagar. Entonces en ese momento, ¿qué pasa? Aparece el Banco Central y le hace un bailout. Y es al final de la cuenta, al final, eso es lo que le pasó a Martínez de Oz. Prohibió al Banco Central prestarle a los bancos
los bancos le prestaron al gobierno, cuando el gobierno quebró, los bancos volvieron al Banco Central, como que el Banco Central es el prestamista de última instancia, le dijeron, mira, quiebro, si no me compras estos activos, lo compró y que terminó Martínez de Oz financiando al Estado, pero de una manera muy tortuosa. Eso ocurre y es ese problema con el crédito. Entonces hay que tener mucho cuidado y estar muy atento a cómo viene el crédito. Acá hay muchos temas, seguramente Carmen los va a elaborar más adelante, nosotros lo hemos pensado bastante. Muchas veces los bancos tienen líneas de crédito, están muy contentos de prestarlo, especialmente en este periodo que hay un aumento fenomenal de flujos hacia la región. Parte se filtra por los bancos. Lo que se filtra por los bancos es muy peligroso, porque cuando los bancos tienen problemas, eso le rompe la columna vertebral a la economía. Lo que nos pasó en Estados Unidos con Lehman, ustedes vieron cómo le hicieron un bailout a bancos que no estaban debajo de la Fed, a bancos que eran extranjeros. Hicieron lo que tuvieron que hacer, tuvieron que poner toda la liquidez necesaria y mejorar la calidad, porque realmente hubiéramos tenido una gran depresión. Entonces, los bancos son muy útiles, pero ojo, particularmente cuando uno ve un credit boom que se llama, ojo con eso. Hay todos unos estudios que están saliendo ahora. Alan Taylor, por ejemplo, tiene trabajo, mucha gente está trabajando y mostrando que empíricamente hay una relación entre boom de crédito y luego problemas financieros serios. Entonces, el crédito es muy bueno, la Argentina lo necesita, pero hay que hacerlo bien. No es una cuestión que hay que dejarlo en manos de los bancos. Los bancos, lamentablemente, no hay ningún problema con los bancos, es que los bancos los tratamos de tal manera, le damos muchos beneficios y por eso tenemos que regularlos. Y todas esas opciones, lamentablemente, tienen su lado negativo. Entonces, conclusión, muy brevemente, los mercados internacionales de capital están en una especie de calma chicha, en el sentido que no nos crea problemas, bien todo lo contrario. Sin embargo, la que es muy vulnerable a cambios debido a que su tasa de ahorro es baja, es una cuestión sistémica muy importante en la región que hay que recordárselo a uno todos los días. La Argentina está mostrando algo que, otra vez, parar la inflación no es juego de niños y parar la deflación tampoco. Y la tasa de interés no es muy poderosa, ni aún para evitar la deflación. Otra vez, no nos rasguemos las vestiduras y acá la tasa de interés no es muy poderosa, decía, es cuestión de la Argentina. No, la tasa de interés, los países avanzados que hicieron la bajaron con todos estos problemas, ¿no es cierto? Hasta que llegó a cero. Y ahora algunos le están poniendo tímidamente negativa, pero les ha dejado de funcionar. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron lo que se llama en inglés QE, Quantitative Easing, que es aumentar la cantidad de dinero. ¿Qué hicieron? Los agregados monetarios. Es decir, la tasa de interés se mueve en cierto rango y es muy útil. Y es una especie de banderita que dice voy a hacerla más dura, más débil. Es muy bueno, da una señal que todo el mundo entiende. Es como el inglés en el mundo internacional, ¿no? Todos lo hablamos porque es el idioma común. Bueno, y la tasa de interés es bueno decir, la subí y con eso el Banco Central está diciendo voy a seguir una política más dura. La bajé, no quiero aflojarla. Pero cómo lo termine haciendo, a veces no depende solo de la tasa de interés. Eso está bien, pero quería mencionar que aún en el norte, esa tasa de interés cuando el zapato apretó, hubo que abandonarla, no sirvió. Hubo que complementarla por agregados monetarios. Entonces, por eso, y desde ese punto de vista es algo que yo he venido diciendo ya, que me da la sensación de que la Argentina tiene que pensar tal vez en buscar otros instrumentos para fortalecer, no para abandonar esa política, tal vez para fortalecer un poquito más, ponerle un poquito más de presión desde el punto de vista monetario, que sí, que la tasa de largo plazo, perdón, que la tasa de el déficit fiscal es importante.
Pero, en primer lugar, el Banco Central no lo puede controlar. Si la solución está por ahí, cerremos la puerta del banco y vayamos al Ministerio de Hacienda, o no sé cómo se llaman hoy día ya, todos los ministerios que tenemos que se encargan de eso, y se lo solucionemos por ahí. Pero eso, como sabemos, eso no se va a lograr de la noche a la mañana. Tenemos un problema inflacionario ahora, tratemos a ver si se puede hacer con instrumentos monetarios. El Banco Central está usando la tasa de interés. A mí me parece que, bueno, veamos, ojalá funcione. Pero si no esto funciona, estemos preparados para buscar otras maneras que la refuerce. Y en particular, tratar en la medida de lo posible del Banco Central de, si es necesario, apretar la política monetaria con otros métodos. Y hay ciertas cosas como la cláusula gatillo que me imagino está fuera de las manos del Banco Central también. El Banco Central tiene muy poco y por eso le cuesta. Pero eso es decir, hasta que no cerremos la tasa, si decimos que hasta que no cerremos la tasa de déficit fiscal no vamos a poder parar la inflación, olvidémonos de parar la inflación. No perdamos tiempo con eso, vivamos con una inflación alta. Porque esto va a ser una constante recuerdo de que hay algo que falla todos los días y no ayuda. Y con economistas que están analizando esto y están diciendo, como uno lee en los periódicos, que esto se va al diablo, la credibilidad no va a estar ahí. Entonces, eso me preocupa un poquito y yo quisiera que sería interesante tener un debate sobre esos temas. Pero no tomen, por favor, ninguna de las cosas que estoy diciendo como una conclusión a favor o en contra de algo. Yo creo que mi objetivo acá era poner las cosas en el tapete y recordarnos que sí, que las cuestiones externas nos van a tener siempre como decía una tía mía, con el Jesucito en la boca, pero porque no ahorramos. Ese tipo que no ahorra está a merced del banco. ¿Qué va a hacer? Bueno, muchísimas gracias. Guillermo, llegaron algunas preguntas. Como estoy de este lado, las recibo y te las leo. Te leo 3 preguntas juntas. La primera es si propondrías un tipo de cambio fijo para Argentina o crees que hay que mantener la metodología de metas de inflación. Son variadas, acá vienen 2 juntas. ¿Qué opinás sobre la tecnología blockchain y si el Bitcoin es un refugio a la desconfianza global? Y la tercera o cuarta es, dada la dependencia del ingreso de capitales y el hecho de que el déficit fiscal consolidado de cuenta corriente suman más de 10% del PBI, dice la nota, ¿qué proponés para que Argentina sea menos vulnerable ante un sunstop? Hola. Ahí está. Sí, no. Es difícil contestar estas preguntas brevemente. Quisiera empezar por el Bitcoin, porque el mundo está obsesionado con el Bitcoin. Ahí es cuando, como se dice vulgarmente, caen todos los giles. Porque es muy tentador
la gente empieza a hacer el cálculo. Si yo hubiera puesto un poquito de Bitcoin, y peor, yo di una charla sobre el Bitcoin hace 2 años y les puedo mostrar unos slides que yo decía acá, podría subir muchísimo el precio. Después se ha dicho, para darle un poquito de perspectiva, el Bitcoin se supone que el máximo que se va a producir es 21 millones de unidades. Si uno multiplica eso por cuánto vale cada Bitcoin hoy día, le sale un número grande y dice, bueno, pero en relación al mundo financiero, ¿qué es eso? En términos de la base monetaria de Estados Unidos, la última vez que hace una semana era 8%, digamos que como sigue subiendo el precio está en 10%. La base monetaria de Estados Unidos son, en inglés, 4 trillones, o 4 billones en español. No es algo que a uno lo deje despierto de noche, es otro activo que está ahí, que no es un activo seguro y que tiene... Su liquidez es muy cuestionable porque ha mostrado ser muy, muy volátil. Entonces, hay que distinguir entre un método de transferencia de fondos con respecto a lo que es el dinero. El dinero que sirva, que reemplace al dólar, por ejemplo, tiene que ser un dinero en el que mucha gente esté dispuesta a fijar sus salarios, por ejemplo, en términos de dólares. Eso es un insight de Keynes que está en un párrafo de él, que yo he seguido trabajando sobre el tema, que yo le llamo The Price Theory of Money. Y la idea es que el dinero, ese papelucho sucio que tenemos en la mano, normalmente, lo aceptamos porque hay otra persona o entidades, el boliche de la esquina, que acepta ese dinero a un precio que está fijado. Yo sé cuánto más o menos me cuesta una Coca-Cola, entonces tengo cierta idea. Entonces, ¿quién es el que me está dando el apoyo, la credibilidad? No es el gobierno, somos nosotros mismos. Esa es un poco la intuición. Y lo que tiene el dólar es que es un papel que se usa en todo el mundo para muchas cosas. Cuando uno viaja en el mundo lleva dólares y piensa, con esto puedo comprar. ¿Por qué no llevo pesos? Podría llevar pesos. Acá en la Argentina puedo andar con dólares y me los van a recibir. Pero yo con pesos no puedo pagar un taxi. Ni se me ocurre hacerlo en Nueva York. Entonces, eso es lo que le falta al Bitcoin todavía. El Bitcoin yo lo puedo comprar y después cuando lo quiero usar, tengo una tasa de cambio del Bitcoin. Y eso ha tenido altamente volátil. Así que ese es un tema, por eso a mí no me preocupa por el momento de que esté reemplazando el dólar. Está muy lejos de eso. Pero ¿puede llegar? Sí, claro, puede llegar. Un tema que probablemente va a ser mencionado esta tarde, que hemos discutido bastante en este grupo, es que este aumento tan feroz en el precio del Bitcoin hay que explicarlo, y no hay una buena explicación. Pero una posible explicación es que lo que estamos viendo en el mundo, y se van a dar los datos más adelante, es que un aumento en crédito a países que no pagan la deuda, como se dice en inglés, countries in arrears, que no pagan. Hoy día parece ser que cualquiera puede emitir un bono, aunque no esté pagando su deuda. Bueno, el Bitcoin más o menos es lo mismo. Ese está en arrears por definición, porque nadie va a ir a la compañía a decirle dame algo por esto, ¿no es cierto? Entonces puede ser que el Bitcoin sea esta ola que está pasando, tan rara en el mundo, de que la gente ya compra cualquier tipo de papel. Es una especie de enfermedad. Y eso es lo que a uno le preocupa, porque si es una especie de enfermedad, de golpe se cura, era una neumonía, tomó dos pastillas, se cura y dice, no, esto no vale nada y
y el precio se va a cero. Así que ese es mi comentario sobre Bitcoin. Más preciso no puedo, porque realmente la incertidumbre es enorme. Después están los otros dos temas que se mencionaban. El tipo de cambio fijo hemos tenido muchas experiencias. Yo creo que mi pasado me condena. Estamos en esa, ¿no? Va a ser un poco difícil utilizarla como ancla. Yo no. Además, la tasa de cambio no es la solución de nada. La tasa de cambio es parte de un programa donde no solo la tasa de cambio entra, sino muchas otras cosas. Yo sé que acá en la Argentina se enfatiza mucho el déficit fiscal. No niego su importancia. Pero puede haber otras cosas. Entonces, la tasa de cambio fija, no. Pero no necesariamente no utilizarla. Lo que es muy común en el mundo es, aún para los que le va muy bien, es que cuando ve que la tasa de cambio flotante que tiene se le escapa, interviene de alguna manera. Eso es muy común, lo ha hecho Chile, todos los países serios que le está yendo bien hacen un poco de eso, porque existe el peligro de que al irse la tasa de cambio cree pánico y entonces el sistema vaya a una solución que es muy negativa para el país. Entonces está dispuesto a hacer eso, y la Argentina entiendo que lo ha hecho también. Lo que pasa es que ojalá se puedan las reglas de eso más o menos aclarar. Si no, cada vez que uno interviene, por supuesto se van a perder reservas, y la noticia en los periódicos va a ser, perdieron reservas, ahora esto se va al diablo, crea expectativas, etc. Pero si yo tengo una regla más o menos clara, aún acuérdense que bajo la convertibilidad, cuando hubo periodo en que el Banco Central gastó una cantidad importante de reservas, los diarios salían diciendo esto se va al diablo. Pero el Banco Central podía salir muy claro, si yo les dije, así funciona, aprendan a que así funciona. Y que yo entiendo, aprendieron durante ese periodo. El sistema, la cosa después tuvo sus problemas muy serios, sin duda, pero tuvo un periodo en que se entraba dólares, se perdían dólares, la gente ya ni hablaba casi del tema. Entonces, en ese sentido yo creo que la tasa de cambio no es una cuestión para olvidar. Y les digo, aún con tasa de cambio fluctuante, si uno, tenga mucho cuidado también, porque yo veo que se habla de tasa de cambio fluctuante como si, bueno, mira, ese problema ya no lo tengo más. Entonces yo le pregunto, ¿y vos por qué tenés tantas reservas? ¿No tenés más? Dejar que la cosa flote y se ajuste. Tengo un montón de reservas que podrías estar haciendo para, como normalmente se dice, hacia hospitales, cuestiones por el estilo que necesita el país. Es cara tenerlas ahí sentadas en el Banco Central. ¿Por qué no las usa? Y no las usa por buenas razones, porque el peso no vale nada en el mundo. Entonces, al primer apretón, si yo no estoy dispuesto a defender el peso, eso puede irse a cualquier parte, porque es como un Bitcoin. Eso es lo que es el peso argentino, pues, pongámoslo realísticamente. ¿Qué hay atrás de eso? Y no importa, podemos tener superávit fiscal. Acuérdense que la crisis asiática le pasaron a los países como Corea, que ya se pensaba que estaba graduada. No eran países que tenían un déficit impresionante. Y de todas maneras tuve una crisis fenomenal. Corea perdió casi como 10% de producto. Entonces, y por eso desde entonces Corea y todos los países asiáticos han acumulado un montón de reservas. Se dieron cuenta que es necesario. Entonces, vivimos en un mundo tipo cambio fijo. De hecho, lo llamamos fijo, semifijo. Carmen ha seguido escribiendo sobre esas cosas y le pueden preguntar a ella. Unos papers recientes buenísimos mostrando que el dólar sigue siendo el rey. Y Gita Gopina, hay un montón de trabajos que están saliendo ahora mostrando y evidencia que vivimos una especie de Bretton Woods II, con ese tipo de cambio a veces sucio, como se dice, pero está ahí. Entonces, eso de flotante, no nos compremos eso, totalmente. Entonces, y la última pregunta es con todos esos déficits. Miren, cuando yo ya me creé un problema, una familia que depende para poder mantener el estándar de vida, de seguir pidiendo prestado en el banco.
está en problemas. ¿Qué le dice uno a la familia? Tratar de cortar eso. Pero no es fácil hacerlo. Entonces sí, está en problemas. La Argentina, ese 7 o 8, nunca sé cuánto es, pero es un debate, un número grande. Argentina, como todos los otros países que tienen tasa de déficit fiscal alto en América Latina. Si de golpe hay un problema en el mundo ahora, de ese capital caliente que está entrando como loco, se para y dice, no, pego la vuelta. Fíjese que ahora Trump les está ofreciendo condiciones muy buenas. Otro tema que sale en nuestro informe. Podemos estar viviendo el principio de lo que me gusta llamar a mí Volcker II, porque no es que las tasas de interés en Estados Unidos están subiendo, están bajando los impuestos a la inversión, a las corporations en Estados Unidos. Eso va a ser más atractivo llevar el capital a Estados Unidos. Y la baja de tasa de interés no es insignificativa. Es decir, que yo puedo tener un Volcker II, sí o no, es un tema para discutir. Pero si hubiera una cosa como esa, el mercado lo tomara de esa manera, se podrían cortar los fondos y ¿quién le va a prestar? No es estando, directamente los argentinos mismos no van a comprar Bitcoin. El Bitcoin, Levac, perdón. No van a comprar Levac. Así que no, creo que ahí sí hay un problema y lo que hay que hacer es todos los temas que van a salir después, ahí ya es un tema de instituciones internacionales. Tener acceso a crédito internacional, explorar la posibilidad de que el Fondo Monetario quiera entrar, creo que es muy probable, pero ese tipo de cosas, porque lo que nosotros podemos hacer es muy limitado. Muchas gracias, Guillermo. Despedimos a este panel de apertura. Y los invitamos a tomar un breve receso para continuar 11:45 en punto, me dicen acá, con esta nueva edición de la Conferencia Internacional de Economía y Finanzas, CIEF 2017.